El juez quinto de instrucción en lo penal y el pasante de una fiscal, ambos acusados de extorsionar a un litigante, fueron liberados en una audiencia de medidas cautelares el fin de semana, debido a que el juez que llevó adelante la audiencia habría argumentado que no se fundamentó la comisión del delito de consorcio y las grabaciones de audio no fueron considerados como prueba. No, bueno, en todo caso yo me veo un poco sorprendida, eh, triste, decepcionada. La justicia pues siempre ciega, no han indicado, el juez ha indicado que los audios pues no tienen autorización de grabación por la otra parte, por lo tanto que no representan una prueba. La víctima lamentó el hecho y afirmó que junto a su defensa apelarán la determinación y también pide garantías para su familia. Estoy aún pidiendo las garantías que corresponden, creyendo que las autoridades están escuchando o están leyendo las noticias y que hasta la fecha no se me ha brindado ningún tipo de garantía. El juez está mm, seguramente ya disfrutando la libertad y yo, mis hijos no van al colegio desde aquel día, desde el día viernes de la anterior semana, precisamente para precautelar la seguridad de ellos. De acuerdo con el informe de la Fiscalía Departamental, en la audiencia también se determinó una fianza de 30.000 bolivianos para Choque. Además, ambos acusados deberán presentarse ante el Ministerio Público cada 15 días y arraigo. El juez quinto de instrucción en lo penal y el pasante de una fiscal, ambos acusados de extorsionar a un litigante, fueron liberados en una audiencia de medidas cautelares el fin de semana, debido a que el juez que llevó adelante la audiencia habría argumentado que no se fundamentó la comisión del delito de consorcio y las grabaciones de audio no fueron considerados como prueba. No, bueno, en todo caso yo me veo un poco sorprendida, eh, triste, decepcionada. La justicia pues siempre ciega, no han indicado, el juez ha indicado que los audios pues no tienen autorización de grabación por la otra parte, por lo tanto que no representan una prueba. La víctima lamentó el hecho y afirmó que junto a su defensa apelarán la determinación y también pide garantías para su familia. Estoy aún pidiendo las garantías que corresponden, creyendo que las autoridades están escuchando o están leyendo las noticias y que hasta la fecha no se me ha brindado ningún tipo de garantía. El juez está mm, seguramente ya disfrutando la libertad y yo, mis hijos no van al colegio desde aquel día, desde el día viernes de la anterior semana, precisamente para precautelar la seguridad de ellos. De acuerdo con el informe de la Fiscalía Departamental, en la audiencia también se determinó una fianza de 30.000 bolivianos para Choque. Además, ambos acusados deberán presentarse ante el Ministerio Público cada 15 días y arraigo. Según la resolución de imputación formal número 14/2023, emitido por el abogado Medrano, fiscal de materia de la Ciudad del Alto, procede a imputar a dos ciudadanos en la Ciudad del Alto. Uno de ellos, el juez
quinto de instrucción en lo penal de la Ciudad del Alto, y el otro un ciudadano dependiente del Ministerio Público que trabajaba en calidad de pasante. ¿Cuáles son los delitos por los cuales es imputado estos dos ciudadanos? Son precisamente la idea del consorcio y de extorsión. Pero este hecho se remonta hacia el pasado. Según la relación de hechos del Ministerio Público, este hecho hubiera empezado a suceder en fecha 3 de marzo del 2023, cuando la víctima que denuncia estos hechos hace una denuncia verbal ante el Ministerio Público de dos hechos y dos fechas que es necesario tomar en cuenta. En la denuncia señala que el 1 de agosto del 2022 hasta el 3 de marzo del 2023 hubiera habido una secuencia de hechos que hacen denotar que ambos ciudadanos que han sido imputados hubieran cometido el ilícito conocido como consorcio entre funcionarios judiciales y la figura jurídica de extorsión. En fecha 1 de agosto del 2022 señala la denuncia que se le hubiera exigido el monto de $4,000 para beneficiarse con alguna medida en el proceso que ella era imputada y que estaba bajo el control jurisdiccional del juez Choque. El 8 de agosto nuevamente señala en su declaración que nuevamente le hubieran exigido la suma de aproximadamente 10,000 bolivianos para obtener una resolución a su favor. Quienes hubieran sido en todo este tiempo los denunciados, en la declaración de la ahora víctima señala y establece que están fiscales, conciliadores, funcionarios, también auxiliares del Ministerio Público y personal del Juzgado Quinto. Específicamente en la denuncia, y conforme lo establece el fiscal de materia en la imputación, determina quiénes hubieran sido estas personas que supuestamente hubieran cometido el ilícito de extorsión y de consorcio. En primer lugar, establece al colega Antonio Zabaleta, quien es fiscal conciliador, a la fiscal conciliadora Lucy Paola Paulo, al señor Rubén NN, que se supone que es el asistente de la fiscal de materia, Tatiana Zambrana. También por la declaración de la víctima determina que hubiera sido la partícipe la señora Miriam Laura Herrera, la señorita, la abogada Rocío Limachi y un colega de nombre de apellido Conde, quien da señales de este tipo de relación. Esa es la denuncia en específico, pero es necesario hacer notar algunos otros aspectos que la misma víctima señala. Señala que el fiscal de materia, Antonio Zabaleta, y la fiscal conciliadora, Lucy Paola Paulo, propicia, señala la denuncia, que la ahora víctima cancele a la denunciante en otro proceso penal la suma de $10,000 por concepto, señala, de gastos administrativos, civiles y penales. Ello con la intención de llegar a acabar el proceso penal que se le hubiera iniciado y que estuviera bajo el control jurisdiccional del juez Choque. Ahora bien, el señor Rubén Quispe Vázquez, que también es la otra persona aprendida que tiene la condición de asistente fiscal, señala que posteriormente le hubieran pedido $6,000 y que al no tener esa cantidad de dinero se hubiera llegado a establecer una rebaja de $2,000 para obtener ser beneficiado con una resolución de rechazo o de sobreseguimiento donde ella estaba imputada. Señala en la denuncia que este joven, Rubén Quispe Villasante, hubiera conversado con la fiscal Zambrana, que en su condición de ser fiscal nuevecita, todavía tenía la posibilidad de influir sobre ella y que ya hubieran realizado otros 6 sobreseguimientos con esa base de los $2,000 para solicitar y beneficiar a uno de los imputados. Sin establecer una fecha concreta,
la víctima señala que buscando orientación jurídica hubiera llegado a las oficinas de un doctor Conde. Ese doctor Conde señala que la doctora Rocío Limachi era la ñata del juez quinto de instrucción en lo penal y que debería ser ella el nexo para llegar a establecer un beneficio o para conseguir un beneficio que le pueda a ella alejarse de este problema que estaba siendo procesada por el delito de estelionato. El 28 de julio del 2022 señala que sí, evidentemente van donde el juez Choque, visitan a su oficina y señalan y da algunas particularidades que el juez estaba en una audiencia virtual y ordena a la doctora Rocío Limachi para que ella pueda realizar dos memoriales necesarios en desmedro del abogado patrocinante, el doctor Sosa, a quien le llama y le dice que presentaba documentos que eran innecesarios para que ella pueda ser liberada de ese proceso. En esa reunión, también vía telefónica, la denunciante señala que hubiera conversado el juez con el fiscal conciliador, el doctor Zabaleta, para promover alguna situación que tienda a beneficiarle a la ahora víctima. El 1 de agosto del 2022, nuevamente se vuelven a reunir y es en esta oportunidad que en la oficina del juez, pidiendo asesoría juntamente con otro colega abogado, señalan de que el juez le hubiera inducido a presentar memoriales pidiendo y señalando que se hubiera procedido a la reparación del daño y que también de esa forma podría someterse a una salida alternativa o a un procedimiento abreviado. Ahora bien, en esta reunión del 1 de agosto del 2022, la ahora víctima y denunciante de este hecho de extorsión, y lo dice textual en la imputación formal, el fiscal de materia, le pregunta a el juez, entonces, ¿cuánto va a ser, doctor? ¿O cómo va a ser? La primera figura que debemos analizar en este hecho es que la víctima que denuncia extorsión es la que pregunta al juez, entonces, ¿cuánto va a ser, doctor? Podemos deducir que el juez en su buena fe o mala fe o induciendo a error, lo vamos a ver más adelante, le indica cuál sería el procedimiento a seguir en el proceso donde ella estaba siendo imputada. Pero al salir de su despacho, ella le hace esta pregunta: ¿cuánto va a ser, doctor? ¿O cómo va a ser? A eso, el juez les responde que sí, va a ser un costo de $2,000 y que en unas semanas o en unos días posteriores también debería conseguir otros $2,000, haciendo un total de $4,000. De la misma forma, ante el fiscal de materia, señala que posterior a este hecho de los $10,000, la fiscal conciliadora le pide 3,600 bolivianos adicionales a los $10,000 para que pueda cancelarse el lugar donde se encontraban los bienes inmuebles de la denunciante, de la persona que le estaba persiguiendo penalmente a la ahora víctima que denuncia consorcio y Estado. Fíjense bien que en la imputación formal la víctima no determina ni establece que hubiera llegado a cancelar los $10,000 a favor de su denunciante, sino que aparece ya en escena el doctor fiscal titular, el doctor Zabaleta, que conforme lo señala en la declaración, la víctima le hubiera dicho: si quieren grabar, graben biencito. Si tienes que arreglar ese tema, tienes que dar algo o ir ante un notario. Ahí entra la figura del doctor Zabaleta que lo menciona la víctima. El 3 de febrero señala en la denuncia que el señor Isaac Quispe, otro denunciado, le cita en la ceja en forma constante vía llamadas telefónicas. Y un día sábado, el 3 de febrero,
le cita ante las oficinas del Ministerio Público para señalarle que se podría realizar dos actuaciones para que ella esté fuera del proceso donde la denunciante está imputada. Es decir, emitir un sobreseguimiento o un rechazo a la denuncia. Y ahí empieza a surgir un monto de dinero que es de $6,000 para que la denunciante, en este caso, pueda ser liberada por una resolución que le beneficie de parte de la fiscal Zambrana. La víctima ofrece la suma de $2,000. Acude ante la Cámara de Diputados y acude específicamente ante el señor Rodríguez, quien es coordinador de la Cámara de Diputados. Con este funcionario público se acerca ante ventanilla del Ministerio Público para hacer seguimiento de las actuaciones de la víctima. Es en ese momento, señala la denuncia, que el señor Quispe le menciona que hay que cumplir con algunos recaudos y los hace conocer de esa forma. Y ahí el señor Rodríguez, quien es coordinador de la Cámara de Diputados, le establece de que iba a mandar una minuta de comunicación al juez para que pueda emitir una resolución y que le beneficie a la que ahora es víctima de este proceso de extorsión. Cuando la víctima está acompañada por el señor Rodríguez, reitero, coordinador de la Cámara de Diputados, en la imputación formal establece y señala claramente que es la víctima la que denuncia a un juez y a un funcionario fiscal, el que pregunta cuánto va a hacer o cómo lo vamos a hacer. Nuevamente, en este caso, vuelve a preguntar a otro funcionario, a otra persona, de cuánto va a ser y cómo va a realizarse todo esto. Ahí les responden que la fiscal tendría una tarifa de $2,000 para la emisión de esos documentos, porque tendrían el plazo de descongestionar el Ministerio Público hasta el 20 de marzo. Ya en fecha 1 de marzo del 2023, se acercan ante el juez juntamente con el abogado Néstor González, quien es el patrocinante oficial, llamaremos de esa forma, el titular de la víctima de este proceso, para acudir ante el despacho del juez Choque, donde le mencionan y le señala el juez cuál sería la alternativa para que su cliente del doctor González pueda salir de este embrollo. Al salir de esa oficina, nuevamente le pregunta a la víctima cuánto va a ser o cómo va a ser. Supuestamente, según la versión de la víctima, el juez levanta las manos y establece que iba a ser $10,000. La víctima le dice, tengo $5,000, y al emitirse la resolución respectiva, le daría el saldo. Ante este hecho, el fiscal de materia da informe de inicio de investigaciones y señala que estos dos ciudadanos, el doctor Choque y el señor Quispe, uno juez y el otro funcionario fiscal, estarían siendo procesados por el artículo 174 del Código Penal, que se refiere al nomen juris, al título de ese artículo, consorcio contra responsables del servicio de justicia, y el artículo 333 por el ilícito penal de extorsión. ¿Cuáles son los elementos de convicción que señala el Ministerio Público en este hecho? Señala el primer elemento de convicción, conversaciones de WhatsApp que presenta la víctima ya en capturas de pantalla y extraídas en un CD, que son elementos que establece como elementos probatorios. Además, el otro elemento que establece como elemento de convicción es que hubiera una especie de consorcio con abogados particulares y funcionarios de fiscalía. Ahí establece la probabilidad de autoría establecida en el artículo 233 del Código de Procedimiento Penal, pero también establece que existirían riesgos de fuga para pedir la detención preventiva de 6 meses en un centro penitenciario que no lo establece, pero pide la detención preventiva para realizar algunas actuaciones
que son importantes y necesarias para demostrar los dos ilícitos penales. Pero establece cuáles son los riesgos procesales en primera instancia del juez Choque, que estaría configurado el inciso 6 y 7 del artículo 233. El 6, porque podría influir, dice la imputación formal, porque ya tendría el mismo comportamiento en otros, así dice la imputación, en otros. No lo dice en otros procesos penales, tampoco adjunta ni fundamenta en la audiencia de medidas cautelares cuáles otros procesos tendría el juez Choque. Simplemente se limita a señalar en otros. También establece que para el señor Choque se configura el riesgo procesal, el 234, 6 y 7. Ahora bien, el fiscal de materia señala de que el doctor Choque sería un peligro efectivo para la víctima. Tomando en cuenta la declaración de la víctima en este caso, que señala que cuando se le arma la acción directa para el juez, un día que él estaba con baja médica, se frustra, literal, se frustra la acción directa, el juez se encontraría caminando una cuadra abajo del juzgado y le encuentra a la víctima y le agarra de la mano y le dice, habías venido con mis amigos, y le aprieta la mano. Para el fiscal, ese hecho es considerado como un peligro efectivo para la víctima. Y para el señor Quispe, considera que es un peligro efectivo para la víctima por el hecho de que hubiera utilizado la intimidación de sacar a su favor una resolución que le excluya de un proceso penal. Entiéndase bien, la intimidación para que la víctima pueda beneficiarse con una resolución a su favor. Otro aspecto que también es necesario hacer notar, que señala que existiría respecto al señor Quispe que no existiría el arraigo social dentro del territorio boliviano. A este efecto fundamenta que en la declaración que presta el señor Quispe hubiera referido que tendría la actividad de chofer. En la imputación formal señala que el señor Choque, estando aprendido, no teniendo la documentación a su favor o teniendo la posibilidad de tener esta documentación, no demuestra a qué sindicato pertenecería siendo chofer. Pero en la imputación formal, el señor Quispe señala que es funcionario pasante de la fiscalía y chofer. Posteriormente, la misma fundamentación establece de que él sería pasante de la fiscalía. Esta contradicción es totalmente incoherente. Por un lado, pide la detención preventiva porque no ha podido establecer que tenga un arraigo social, un trabajo establecido, y determina que él ha incumplido el acto de extorsión en ambientes de la fiscalía. Entonces, ¿es chofer? ¿O tiene actividad lícita o no tiene actividad lícita? Una incongruencia del Ministerio Público. También otro aspecto importante para resaltar en la imputación formal y para establecer que existía riesgo para la víctima, el fiscal de materia establece y determina de que el señor Quispe sería un peligro efectivo para la víctima porque le llama por las diferentes redes sociales, sin determinar cuál sería la red social que ha utilizado el señor Quispe para ser un peligro efectivo para la víctima. También establece que existirían mayores riesgos procesales, como el 235 numeral 1, porque el juez Choque tendría en su poder el expediente donde la víctima que le denuncia sería también denunciada e imputada en el mismo juzgado del señor Choque, que tendría la facilidad, inclusive señala, de influir en el secretario, en el personal dependiente, sin determinar cómo podría afectar la actividad del juez Choque sobre este expediente, que es muy ajeno al que se está investigando. De la misma forma, establece como riesgo procesal el 235.1 para el señor Quispe de que él tendría acceso
al expediente que se encuentra en la Fiscalía. Ahora bien, también establece como riesgo procesal el fiscal de materia el 235.2, señalando de que el doctor Choque y este fiscal, este asistente, este pasante de fiscalía, pudieran influenciar en varios testigos que hubieran participado en este hecho. Es decir, podrían influir, señala, en David Jorge Valdivia Orellana, Maricha Marisol, Ninosca Rodríguez, Verónica Calcina, Silvia Araceli Tarqui, Efraín Iván Valeriano Limachi, quienes son personal de apoyo del Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal. ¿Por qué hago un paréntesis en este tema? La víctima no establece que hubieran estado presentes el personal de apoyo en las dos oportunidades en las cuales ella ingresa al despacho del juez. Ha establecido en primera instancia que estaba el juez Choque, la doctora Rocío Limachi y su persona en primera instancia. En segunda instancia ha estado el doctor, su abogado, su patrocinante legal, la víctima de este caso y el doctor Choque. Entonces, no existe coherencia entre el hecho descrito y la solicitud de testigos como un riesgo procesal. También establece los siguientes nombres para que se pueda ampliar los riesgos procesales. Y estos son personal de la Fiscalía Departamental de La Paz. Y lo determina de forma clara y concisa. Dice la doctora Blanca Tatiana Zambrana, quien es fiscal de materia, quien es la tenedora de los cuadernos de investigación y la persona que posiblemente hubiera solicitado esos montos de dinero a su pasante. Es decir, el señor Quispe era pasante de la doctora Zambrana, con quien supuestamente, según la versión de la víctima, hubiera ya conversado para que pueda beneficiarse con una resolución a su favor. Otro miembro de la Fiscalía es la señorita Gabriela Aguilar Tinta, Betty Laura Paza, Edwin Cartagena Segaza, Ana Jacqueline Fuertes Plata, quienes son personal de apoyo y fiscal de materia del Ministerio Público. También el Ministerio Público determina, y esto está en la relación de hechos, en la denuncia presentada por la víctima, determina a Antonio Zabaleta Calizaya, Lucy Paola Paulos Encinas, Rocío Momani Limachi y Giovanni Bruno Rodríguez Escobar, quienes son personal fiscales conciliadores del Ministerio Público de la Ciudad del Alto. Personal dependiente del Ministerio Público que influye para que la víctima, en este caso, pueda cancelar la suma de 10,000 bolivianos, 3,600 bolivianos, pero el detalle más importante que señala la víctima es de que teniendo la calidad de confidencialidad estos actos de conciliación promovidos por los fiscales conciliadores, esto hubiera salido a la luz pública a otros funcionarios para que ella pueda ser sujeta a extorsión. Es decir, este tema de los $10,000 se lo manejaba dentro del ámbito de los fiscales conciliadores, pero ya tendría conocimiento inmediato el personal de fiscalía dependiente de la doctora Zambrana. El fiscal de materia solicita la detención preventiva por el lapso de 6 meses para estos ciudadanos. ¿Cuáles son los actos que señala que deberían realizarse en esta temporada? 1. La pericia informática sobre los equipos secuestrados. Pero en la imputación formal existe un acta de recolección de indicios, pero no señala qué equipos se han llegado a recolectar. No determina si son indicios obtenidos en la calle, obtenidos en la oficina del juez, obtenidos en el Ministerio Público o obtenidos en la oficina de los jueces, de los fiscales conciliadores. Simplemente de forma muy general se establece un acta de recolección de indicios. Por lo tanto, está totalmente indeterminado sobre qué pruebas se va a realizar o sobre qué
pruebas recolectadas, se van a realizar estas pericias. También señala que es necesario realizar el careo entre los testigos. Pero la lógica jurídica nos establece, si los testigos aún no han declarado y no se determina cuál es la contradicción en la declaración de los testigos, ¿cómo es posible que pueda determinar que va a existir un careo? Lo que hace presumir el Ministerio Público con esta imputación es de que ya tiene elaborado las declaraciones de los testigos, donde esta declaración preparada ya les introduce a una contradicción para llamar a un careo. No es posible determinar que va a haber un careo sobre una declaración que todavía no se ha llegado a determinar. Es más, el Ministerio Público tampoco señala, según las actas, que hubiera presentado las citaciones a estos ciudadanos. Es decir, ni siquiera se tiene la documentación necesaria para determinar el día y la hora para que presten su declaración. ¿Cómo es posible que pueda realizarse el careo sin que han prestado una declaración previa ante el Ministerio Público? Señala que la tercera actuación importante dentro de estos 6 meses es realizar la inspección técnica ocular seguida de reconstrucción en los tiempos establecidos en la denuncia. Bueno, estamos en el año 2023. Habrá la posibilidad técnica material para retroceder hasta el año 2022. El Ministerio Público establece de que sí existe la posibilidad de retroceder en el tiempo para hacer la inspección técnica ocular seguida de reconstrucción en el tiempo establecido, señala en la denuncia. Por lo tanto, pide y solicita la detención preventiva de ambos ciudadanos. Ahora bien, el elemento de prueba presenta el registro del lugar del hecho. Y veamos el artículo 174 del Código de Procedimiento Penal para determinar si es posible realizar o no un registro del lugar del hecho o simplemente es una formalidad para justificar en papel que se han realizado algunas investigaciones. El Código de Procedimiento Penal señala lo siguiente: la policía deberá custodiar el lugar del hecho y comprobará mediante el registro del lugar y de las cosas los rastros y otros efectos materiales que sean consecuencia del delito. El funcionario policial a cargo del registro elaborará un acta que describa detalladamente el estado de las cosas y, cuando sea posible, recogerá y conservará los elementos probatorios útiles, dejando constancia. Si el hecho produjo efectos materiales, se describirá el estado actual de los objetos, procurando consignar el estado anterior, el modo, tiempo y causa de su desaparición o alteración y los medios de prueba de los cuales se obtuvo ese conocimiento. Se convocará a un testigo hábil para que presencie el registro y firme el acta. Bajo estas formalidades podrá ser incorporada al juicio por su lectura. Excepcionalmente, cuando no sea posible contar con un testigo, se podrá prescindir de su presencia, debiendo asentarse en el acta los motivos. El fiscal concurrirá al lugar del hecho, dirigirá el registro y firmará el acta. Actuaciones que podrán realizarse sin su presencia únicamente en los casos de urgencia. Este es lo que dice el Código de Procedimiento Penal. En la imputación formal, el fiscal de materia señala que como elemento probatorio está el registro del lugar del hecho donde se ha realizado la extorsión. Pero no es esa el espíritu del artículo 174. El primer párrafo es claro al señalar que la policía deberá custodiar el lugar del hecho y comprobará, mediante el registro del lugar y de las cosas, los rastros y otros efectos materiales. No es una simple actuación, el registro del lugar del hecho, sacar unas fotos y decir aquí ha sido, sino que debe comprobar mediante el registro del hecho. La extensión debe comprobarse, el consorcio debe comprobarse. ¿Y cuál es la forma de comprobar estos dos delitos? Ya deberían estar establecidos en las directrices emitidas por el Ministerio Público. Otro elemento
esencial para analizar este hecho es la forma en la cual han sido aprendidos. Según los elementos de convicción que están dentro del cuaderno de investigaciones, el fiscal de materia señala que existe un acta de denuncia de fecha 3 de febrero de 2023. 3 de febrero. Existe un informe de la investigadora, de la oficial segundo, Hortensia Ferrano, un informe de investigaciones del 8 de marzo del 2023. Es decir, la denuncia empieza el 2 de febrero y exactamente a un poco más de un mes, el fiscal de materia recién da inicio de investigaciones o darse a conocer el inicio de la investigación al juez controlador de garantías. Y lo hace el 8 de marzo. Existe otra denuncia, un formulario único de denuncia de fecha 7 de marzo de 2023, realizada por la denunciante, donde establece el número de caso. También existe la declaración de la víctima, su cédula de identidad, y presenta en calidad de prueba las impresiones de las conversaciones de la aplicación WhatsApp con el contacto de nombre Rubén Doctor Fiscalía Zambrano. Un CD de color blanco, impresiones de capturas de conversaciones de la aplicación WhatsApp con el nombre de contacto Rocío Limachi. Memorial de ampliación de investigación de fecha 9 de marzo contra Elías Rubén Quispe. Requerimiento de registro del lugar del hecho de fecha 9 de marzo de 2023. Recuerden que la denuncia data del 9 de febrero de ese año. Acta de ingreso voluntario de fecha 9 de marzo. Acta de registro del lugar de los hechos de fecha 9 de octubre del 2023. 9 de octubre. Miren la contradicción. La primera denuncia verbal que realiza la víctima es en fecha 3 de febrero del 2023. Pero existe, según la imputación, un acta de registro del lugar de hecho el 9 de octubre del 2023. Estamos en el mes de marzo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. ¿Cómo es posible que el Ministerio Público pueda adelantarse en el tiempo? A marzo, a octubre faltan 7 meses, pero ya existe un informe de lo que va a venir de aquí a 7 meses. Luego existe la orden de aprehensión de Isaías Rubén Quispe de 9 de marzo, acta de registro del lugar de los hechos de fecha 9 de marzo, acta de recepción de indicios materiales de 9 de marzo. El registro de hechos se lo hace el 9 de marzo, cuando la denuncia es del 3 de febrero del 2023. Es decir, el registro del lugar del hecho ya ha transcurrido un mes exactamente y recién realizan esta actuación. También señala acta de registro del 9 de marzo, acta de declaración informativa de ambos sindicatos que establece su posible participación en este hecho. Bajo todos estos criterios se acude ante el juez sexto de instrucción en lo penal para que pueda determinar la situación jurídica de ambos ciudadanos. En este sentido, se emite la resolución número 69/2023. Reitero, bajo 2 parámetros, 2 ilícitos penales, más allá de la detención preventiva, que determina el artículo 174 y el artículo 333 del Código Penal. Ahora bien, el Ministerio Público funda la imputación formal en base al artículo 174 del Código Penal. Revisada la imputación formal, en la parte que corresponde a el ilícito penal en la cual está acomodando el hecho denunciado,
señala el artículo 174 del Código Penal y dice consorcio entre responsables del servicio de justicia y extorsión. A este respecto, cabe hacer notar que la ley 1443 modifica la ley 1390 que modifica la ley, el Código Penal. En la actualidad, en el presente, estando vigente la ley 1443, el ilícito penal de consorcio menciona los siguientes elementos: las autoridades jurisdiccionales, los consejeros de la magistratura, servidores de apoyo judicial, fiscales, servidores de apoyo a la función fiscal, conciliadores, abogados, policías, peritos, médicos, médicos forenses, trabajadores sociales y cualquier servidor público o profesional que concertaren entre ellos o formaren parte de consorcio con el fin de obtener ventajas ilícitas, serán sancionados con pena privativa de libertad de 5 a 10 años, multa de 251 a 400 días e inhabilitación. Esto nos dice la norma. ¿Dónde está el error? En la tipificación que hace el Ministerio Público. Adecúa la probabilidad de autoría, los hechos que son recogidos por versión de la víctima, a un ilícito penal que ya ha sido abrogada por una ley, que ahora establece simplemente en el nomen juris, en el mismo artículo, ya no como consorcio entre servidores de la función judicial, simplemente se lo ha reducido al nomen juris de consorcio. Es decir, que el fiscal Medrano no ha tenido a la mano un código penal actualizado para que pueda imputar de esa forma a el juez Choque y a un pasante del Ministerio Público. Pero ahondando más en el tema del consorcio, dice las autoridades jurisdiccionales, donde encaja el juez Choque, señala los consejeros de la magistratura, servidores de apoyo judicial, que son el personal que trabaja en juzgados, y que la ley 025 establece quiénes son el personal de apoyo: oficial de diligencias, secretario y auxiliar. Fiscales, servidores de apoyo a la función fiscal. En la ley del Ministerio Público no se establece como personal, como servidores de apoyo a la función fiscal a los pasantes. Entonces, aún cuando hubiera existido esta actitud dolosa o culposa, dependiendo del punto que se vea, en una relación, en un nexo de conexión entre el juez Choque y este pasante, es pasante. No se encaja en lo que establece el artículo, o no adecua su conducta en lo que establece el artículo 174. Pero ¿qué no se ha probado en la imputación formal? Que hayan concertado entre ellos. La simple declaración de la víctima señalando que son amigos no puede constituirse que tanto el juez Choque, con el fiscal conciliadores o el personal dependiente hayan concertado para que puedan entre ellos estafar a la víctima. Pero este punto es importante señalar y resaltar. Los fiscales conciliadores, hacía hincapié en este tema, tienen una cláusula de confidencialidad. ¿Cómo se ha llegado a filtrar el pago de los $10,000 por daño civil, penal y administrativo hacia los funcionarios de la Fiscalía de la Ciudad del Alto? Ahí, esa determina que sí ha habido un complot, posiblemente se ha empezado a manipular la verdad para que posiblemente se la pueda extorsionar a la víctima. Pero aquí no ha sido que ha participado también el juez Choque, sino que derivando una información que les es reservada para los fiscales conciliadores, dan a luz y dan a conocer qué persona puede ser sujeta a esta extorsión. El artículo 333 del Código Penal establece los modos de realizar la extorsión. Dice que mediante intimidación o amenaza grave
Intimidar no es agarrar la mano. Intimidar es te voy a meter a la cárcel en el caso del juez Choque. Hay cautelares, te meto a la cárcel si no me das. Esa es la forma de intimidación y varias sentencias constitucionales lo han referido de esa forma. Dice que la intimidación debe ser de tal magnitud que ninguna persona en su sano juicio pueda rebatir o salir adelante bajo esa presión psicológica. Pero el agarrar una mano para el fiscal es simplemente proceder con intimidación. Dice una persona hacer, tolerar o que se haga o deje de hacer alguna cosa con el fin de obtener para sí o un tercero indebida ventaja o beneficio económico, incurriendo en reclusión de 1 a 3 años. Finalmente debemos analizar del porqué de la decisión del juez Borda para no proceder a la solicitud del Ministerio Público de la detención preventiva en un penal que no lo menciona por el lapso de 6 meses. Porque habiendo desvirtuado, habiendo el fiscal de materia no establecido el delito vigente en la actualidad, que es el de simplemente consorcio, ese delito queda inexistente para la vida jurídica. Si hubiera nacido ese hecho a la vida jurídica, el hecho del consorcio, nace muerta. Ahora bien, más allá de las consideraciones de que el juez puede ingresar en el consorcio, establecido en el artículo 174, el pasante no está contemplado dentro de la figura del consorcio por los institutos jurídicos que protegen a los funcionarios en carrera fiscal. No es un servidor público, menos tiene dependencia laboral con el Ministerio Público. Es decir, no puede ingresar a ser considerado como parte de un consorcio. No es abogado, es pasante, no es personal dependiente del Ministerio Público y mucho menos tiene la calidad de fiscal o conciliador. Por lo tanto, aún subsistiendo ese tema, el hecho no se ha probado de que él fuera un personal que pertenece al ámbito judicial. Prueba de ello, les reitero, es que el fiscal de materia ha mencionado que dentro de su actividad es chofer. El artículo 174 no establece que exista consorcio entre la autoridad jurisdiccional y un chofer. Lo ha mencionado el fiscal en su imputación. Habiendo señalado con meridiana claridad que el nomen juris, el tipo penal, no se adecua al hecho denunciado por la víctima, desaparece el artículo 174, la probabilidad de autoría respecto a este delito. Posiblemente podría darse el ilícito penal de extorsión. Pero recuerden que la extorsión es de 1 a 3 años. Hay que concordar en este aspecto el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, que señala la improcedencia de la detención preventiva. No procede, dice, la detención preventiva en los delitos de acción privada, en aquellos que no tengan prevista la pena de libertad y en los delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior a 3 años. Esa es la razón por la cual el juez sexto de instrucción de la ciudad de La Paz no dispone la detención preventiva del juez Choque y de este asistente fiscal. Juzgue usted que con esta norma que hemos dado a conocer, el error no recae sobre el administrador de justicia, sino que el error recae sobre la actividad propia del representante del Ministerio Público. Podría ser que exista impericia en la elaboración de la imputación formal, por el apuro, por la presión social, por la presión administrativa, sea cual sea la presión. Pero al momento de fundamentar la imputación, en audiencia oral, el fiscal de materia debió corregir la figura jurídica catalogada en una ley muerta, adecuando la misma situación a la ley vigente, que es la ley 1443.
No lo ha hecho, no ha protestado realizar de esa forma, no ha mencionado al juez instructor de que estaría modificando la situación legal, el tipo penal, ampliando, saliendo a flote, subsanando el error. Lo que hace es convalidar una mala imputación realizada para pretender detener en una cárcel a un juez y a un ciudadano. Más allá del hecho, si es verdad o no es verdad, estamos analizando lo que se dice en la imputación formal.